¿Qué es la Biblia? Sesión 19 ya. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Parece que ayer que estamos con sesión 1. Creo que todos saben, pero ahí lo voy a dejar igual. Si quieren invitar a alguien, toma foto del código QR o solamente manda el link i-ccc.cl/Biblia. Ahí está toda la información. Breve repaso de lo que vimos la semana pasada para refrescar la memoria. Vimos Primera Crónicas, similar a Primera Reyes, pero con un enfoque diferente, que el pueblo está regresando del exilio y ahora el autor aquí quiere alentar a la persona. Por eso no menciona las cosas malas de David y Salomón. Mayormente la vida de David en Primera Crónicas, el mejor rey de Israel, mucha profecía mesiánica, y también vimos algún ejemplo de profecía de doble cumplimiento, que vamos a ver otro ejemplo hoy, que es bastante común en la profecía. También vimos Segunda Crónicas, tema principal Salomón y la construcción del templo. Y eso también vamos a ver hoy, pero la construcción de otro templo. Varios reyes posteriores a Salomón, algunos buenos, otros no tan buenos. Finalmente, la destrucción completa de Judá, Jerusalén y el templo en el año 586 a.C. y el comienzo del exilio en Babilonia. Y después el libro, Segundo Crónicas, termina con el decreto del nuevo rey de Persia, que los israelitas pueden volver a su tierra. Ya, estamos en la misma página, estamos todos ya con la memoria refrescada. Sigamos entonces en orden cronológica. Lo que viene ahora en este momento es Esdras en la secuencia de los libros, pero debemos tomar otra mirada aquí de la línea de tiempo que está aquí en pantalla. Lo que hemos visto hasta el momento, bueno, primero si quiere bajarlo, ahí está también el código QR, para imprimirlo, tenerlo a mano. Hemos pasado por todo el periodo de los reyes y reinados, desde Saúl y hasta todos los del norte y todos los del sur. Y también hemos pasado por el periodo del exilio, cuando Israel pasó 70 años en el cautiverio en Babilonia. Y aunque Israel ya está de regreso, o mejor dicho, está regresando en este momento, lo que vamos a ver hoy, posterior al castigo, Dios no ha terminado con profetas. Sí, Fran. Los que vuelven son los de Judá, ¿no es cierto? No del reino. Exacto, sí. Quizás había algunos de las 10 tribus del norte que habían logrado escapar y que volvieron también, pero principalmente es Judá, que vuelve a llamar Israel porque ellos consideran que Samaria no es parte de Israel, entonces ellos toman el nombre Israel nuevamente. Y en estos tiempos, Dios dice, no, necesitan más profetas, entonces mandan 4 profetas más. En este caso son, no sé si lo ven ahí en pantalla, Joel, Ageo, Malaquías y Zacarías. Ahí están. No vamos a ver los libros de estos profetas ahora, sí, en algunas semanas más, sí, pero quería mencionar en este momento para que puedan tomarlo en el contexto del tiempo y qué están profetizando y en qué momento. Comenzando con Joel. Ahora, el problema aquí con Joel es de cuál Joel estamos hablando, porque parece que hay dos. Hay dos círculos aquí azul y ambos dicen Joel. Entonces, ¿hay dos Joel? No, hay uno solo, en realidad no hay dos. El problema aquí es que no sabemos la fecha en la cual Joel escribe. No hay nada en el libro para indicar rey este, rey el otro, ni reyes externos de otros países. Solamente podemos saber que era un momento muy complicado, vamos a hablar un poco más de eso, pero no se sabe realmente si era en este momento, eh, aquí en Judá, o si fuera por allá mucho tiempo después del cautiverio. Puede ser Joel vivió en cualquiera de esos dos. Entonces, por eso lo puse ahí en 2 veces en el no porque hay dos Joel, sino porque hay dos posibilidades. Ahora, en los tiempos de Joel, Israel es atacado por una plaga de langostas, una plaga
terrible que destruye todo. Yo encontré algunas fotos en Google de cómo es una plaga de langostas, y eso es. Y cuando llegan, arrasan con todo, comen todo. Y eso es lo que pasó en los tiempos de Joel. Comieron toda la cosecha que estaba listo para sacar y lo que estaba guardado también, porque entran por las grietas, entran por la ventana, por la puerta y comieron todo. Entonces era un momento terrible para el pueblo, no quedó nada. Joel hace un llamado a todo el pueblo a ponerse en oración, pero desesperado porque no hay comida. Y es una oración hermosa, pero también se nota la desesperación. Y Dios envió un mensaje al pueblo mediante Joel. No vamos a entrar en eso ahora, lo vamos a ver en alguna semana más. Después, Ageo o Hageo, depende de cómo quieres pronunciarlo, es lo mismo. Alguna Biblia lo tiene sin H, otros con H. Ageo, Hageo, no sé cómo quiere pronunciarlo. La mayoría tiene H, pero aún así se pronuncia Ageo. Da lo mismo. El libro de Ageo es el segundo más corto del Antiguo Testamento. Hay apenas 2 capítulos, pero es muy pertinente a lo que vamos a ver hoy en Esdras. Es contemporáneo de los personajes y los eventos del libro de Esdras, que es básicamente la reconstrucción del templo después del exilio. Y lo primero en regresan en 3 grupos, los que vienen de vuelta del exilio. Y lo primero de llegar empiezan casi de inmediato, o como dice aquí en Chile, al tiro, comienzan con la reconstrucción del templo. Pero después de poner cimiento, dejen de trabajar. Por años no hacen nada. Ahí están fundaciones hechas y no hacen nada más. Y Dios envía a Ageo con el mensaje que la falta de bendiciones en el pueblo se debe netamente a que no han hecho nada más con el templo. Es un llamado al pueblo, vuelvan a trabajar, vuelvan a construir el templo. Incluso el Señor dice, y ven, toma en cuenta hoy en día cuánto está en tu bolsillo, cuánto comida hay en tu cocina. Construyen el templo y después ven de nuevo. Es como el desafío que el Señor hace. Las bendiciones vienen, pero solo si uno se pone en serio, solamente si uno pone en serio en terminar el trabajo que el Señor había puesto para ellos. Después, Zacarías, él comienza a profetizar al fin del año 520 a.C., el mismo año de la profecía de Ageo. Entonces, adivina de qué se trata este. Exactamente lo mismo. Es otro llamado de Dios al pueblo a terminar con la construcción del templo. Zacarías y Ageo hacen exactamente el mismo llamado. Pónganse a trabajar. Pero Zacarías tiene otra cosa también, es mesiánica. Hay mucha profecía mesiánica aquí en Zacarías. No voy a mencionar ninguna hora, pero estamos hablando de 500 años antes del nacimiento de Jesús. Y algunos son, wow. Pero además de eso, el libro es apocalíptico. Y esa palabra a veces se confunde porque nosotros pensamos hoy en día algo apocalíptico, es, wow, fuego, explosiones y bestia. Y no, la palabra apocalíptico tiene otro significado, es revelación. Es el significado real de Apocalipsis, es revelar. Y la forma del estilo de literatura apocalíptica es del mismo estilo de Apocalipsis, obviamente. Y Zacarías, cuando uno lee, ese estilo es muy similar, son visiones con criaturas raras, con visiones del cielo y todo eso. Y vamos a meter mucho en Zacarías, es muy interesante. Para entender Apocalipsis, es importante entender primero Zacarías. Finalmente, Malaquías. Es el último profeta del Antiguo Testamento y el último libro también, por lo tanto no lo vamos a ver hasta varias semanas más. En este momento de Malaquías, han pasado 70 años desde la reconstrucción del templo, o sea, lo que vamos a ver hoy en Esdras, cuando llegamos a Malaquías, han pasado 70 años más y casi 2 siglos desde el regreso del exilio.
El problema es que la nación no ven las bendiciones que han sido prometidas. Había muchas profecías que Israel va a volver a tener un rey fuerte, el Mesías, que va a ser este, el otro. El pueblo no ve nada. Entonces, Malaquías básicamente es una respuesta a eso, porque el pueblo está desanimado, están empezando a dudar que Dios puede hacer la cosa, están dudando de sus promesas. Pero el libro de Malaquías es un llamado a atención. Está diciendo, ojo, no tiene que ver con Dios, esto tiene que ver con ustedes. Pónganse en serio con Dios y quizás van a ver los resultados. En algunas semanas más vamos a ver esos 4 profetas que están aquí abajo. Ahora, en este diagrama hay 3 personajes adicionales que no son profetas ni reyes, pero igual que son importantes. Aquí están. Tenemos Zorobabel, tenemos Nehemías y tenemos el que vamos a ver hoy, Esdras. Esos son los 3 personajes. 2 tienen libros, Zorobabel no tiene libro, está mencionado en Esdras, sí, pero son personajes importantes y por eso lo puse aquí en el mismo diagrama, para que podamos identificar en qué tiempo estamos hablando. Entonces, el autor del libro de Esdras es Esdras. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay varias similitudes entre Esdras, Nehemías y Crónicas, y muy probable que él escribió los 3. Vamos a hablar un poco más de eso después. Fecha escrita, probablemente 440 antes de Cristo, después del cautiverio, sí, obviamente. Contexto histórico, Israel regresando a la tierra prometida después de 70 años en exilio y encuentran todo destruido y tiene que comenzar a rehacer la cosa. Contexto geográfico, Persia y Jerusalén. Versículo clave, Esdras 3:11. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza. Él es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo. De eso se trata el libro, reconstrucción del templo y gran alegría porque por fin van a tener templo de nuevo después de 70 años. Tema principal, obviamente, el regreso del exilio, reconstrucción del templo, el regreso del pueblo a los principios básicos de Dios y su ley, porque están viviendo también allá afuera, en Babilonia, 70 años, sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificios y alejado de Dios. Entonces ahora tiene que volver a sus costumbres originales, tal como fueron mandados por Dios en la ley. Propósito, mostrar que Dios siempre es fiel. Él cumplió su promesa de guardar un remanente y de restablecer su pueblo en Israel en la tierra prometida. Eso fue muchas profecías antes que vamos a ver cuando llegamos a los libros proféticos. Dios dice, voy a guardar un remanente por amor a mi siervo David. Por los promesas que yo hice a David, voy a guardar un remanente. Y después van a regresar. Eso es lo que pasó. Aquí Dios está probando que sí, cumple su palabra. Es probable que Esdras también es el autor o editor de Nehemías y de los 2 libros de Crónica, dadas las similitudes entre los libros. ¿Por qué? El estilo es similar, el autor tiene un notable afán para documentos, le encantan los listados. Y estos 3 libros están llenos de listados, cartas, proclamaciones, listados de personas, inventarios, listados de tribus, de ciudades, le encanta. Es un coleccionista de listados. Y también usa frases y palabras que ocurren solamente o mayormente en estos 3 libros. Por ejemplo, él usa la palabra cantores, no cantantes en hebreo. Nosotros entendemos la diferencia también en español, pero él siempre se refiere a cantores, nunca cantante. Él usa porteros. Ningún otro libro usa la palabra que él usa en hebreo para portero, y lo mismo sirvientes del templo. Ocurren solamente en estos 3 libros. Y hay más evidencia también. Entonces, tomamos por hecho que
Esdras es el autor de Esdras, Nehemías y Crónica. Originalmente, incluso Esdras y Nehemías eran un solo libro que se llamaba Esdras. Se separó en dos libros, no sabemos realmente en qué momento, que se llamaban Primera Esdras y Segunda de Esdras, para confundir la cosa. Y solamente en el año 1440 después de Cristo, alguien dijo, no, Segunda Esdras cambiamos de nombre, ponemos Nehemías. Ok, desde ese momento en adelante se llama Nehemías. Esdras cuenta la historia del regreso de Israel y la reconstrucción del templo en Jerusalén. El templo original, que se llama el templo de Salomón, había sido destruido por completo y quemado al inicio del cautiverio, sin dejar ni una piedra sobre otra. Fue completamente destruido. Ahora, como vimos en Reyes y Crónica, Israel, estamos hablando del reino del norte, cayó en el año 722 a.C. y la caída de Judá, reino del sur, fue en 3 etapas, no fue todo junto. Comenzando en el año 605 a.C., con esa primera deportación. En esa deportación se va Daniel. Cuando llegamos a estudiar Daniel, vamos a entender por qué sabemos eso. Pero en esa primera deportación, Daniel, como niño, como joven, se va a Babilonia. Pero no terminó esa caída lenta del pueblo hasta el año. ¿Qué año? ¿Me mencionado? Sí, sí, sí. ¿Van? 597, por ahí. Cerca, 586. Antes de Cristo. Eso fue la destrucción final de Jerusalén, el templo. Y llevaron gran parte de los judíos a Babilonia. Dejaron solamente los más pobres, los que no servían realmente para Babilonia, los dejaron atrás. No muy bonito. Y llevaron solamente los nobles, la gente que tenía plata, la gente que podrían trabajar. Ellos llevaron a Babilonia. Ahora, el regreso también ocurre en 3 etapas. Primero, 537 a.C., un tipo que se llama Sesbazar regresa con 42,000 personas. En 458, o sea, 80 años después de ese primer grupo, Esdras viene con otro grupo. Y el tercer grupo viene 92 años después del primer grupo con Nehemías. Esa es la secuencia del regreso, también en 3 etapas. Entonces, para dejar todo eso un poco más claro, aquí tengo una línea del tiempo y aquí voy a tratar de cambiar el cámara. Ah, sí, funcionó. Ok. Entonces ahí tenemos una línea de tiempo, comenzando con 1000 antes de Cristo y terminando con 430 antes de Cristo. ¿Por qué esas dos fechas? Porque 430 antes de Cristo es cuando termina el Antiguo Testamento. Con Malaquías aprox esa fecha. Y 1000 antes de Cristo es David ungido rey, 1008 antes de Cristo, más o menos. Todo esto son fechas aprox. En el año 930 antes de Cristo muere Salomón. Ahí tenemos la división de la nación, el norte, Israel, sur, Judá. Entonces ahí por mucho tiempo sigue dividido y en el año 722 tenemos la caída de Israel, el reino del norte, y Judá sigue por algunos años más. Hasta el año 605, ahí tenemos primera deportación de Judá. Después 586 a.C., tenemos la caída final de Jerusalén, destrucción del templo, etc. Y difícil decir si comienza aquí el exilio o comienza aquí, pero realmente es 605. Ahí comenzó con las primeras deportaciones. Y después, primer regreso es pasar con 42,000 y ellos ponen los cimientos del templo. Segundo regreso es Esdras. Tercer regreso, Nehemías, y él construye el muro de Jerusalén. Entonces ahí tiene toda la línea de tiempo. Ahora tenemos un poco más claro qué está pasando y quién es quién en qué momento. ¿Cuál era la razón principal del cautiverio? Fue un castigo. Dios siempre había dicho, si no obedecen
Lo que yo voy a hacer es echarlos de la tierra prometida, los voy a echar fuera. Y van a quedar hasta que aprendan la lección. Y ese tiempo será de 70 años. Era la consecuencia de la desobediencia. Dios siempre había advertido, vamos a ver en los profetas cuando llegamos a estudiar en más detalle, vez tras vez Dios había enviado profetas a decir, regresen a mí, vuelven a mí, arreglen la cosa. O si no, los voy a castigar, los voy a sacar de la tierra. Y el pueblo no escuchó. La palabra de Dios estaba muy clara. Mientras la nación siguiera la ley y mantuvieron fiel a Dios, bendiciones. Pero cuando se alejaron de Él, cuando rechazaron a Dios, maldición. O mejor dicho, no maldición, pero Dios quita la bendición y por lo tanto queda no muy bien. Y finalmente, lo que habíamos visto mucho tiempo atrás, cuando el Señor entrega la ley en Monte Sinaí. A ver, voy a volver la cámara. Ajá, funciona esta cosa, qué bueno. En Monte Sinaí, cuando el Señor entrega la ley, había dicho, si no me escuchan a la primera, entonces, castigo sí. Y si no vuelven a mí, entonces, Y si no vuelven a mí, y va subiendo la vara cada vez y termina diciendo, ya, si no vuelven en ese momento, fuera. Y eso es lo que pasó exactamente. Ellos nunca tomaron en serio esta advertencia. Pensaron, bueno, aquí estamos, todo bien. Dios no puede hacer nada. Es que no conocieron a Dios. Realmente no conocieron a Dios y por lo tanto no lo tomaron en serio y ahora vivieron los resultados. El propósito principal del cautiverio fue simplemente mostrar a los israelitas que Dios está hablando en serio. Era capaz de cumplir el castigo y era un castigo o disciplina necesario para enseñar al pueblo cuán importante es seguir a Dios 100%. Y funcionó. Vamos a ver en Esdras que tenía efecto. Hemos visto muchas oportunidades que el pueblo no tomó en serio las instrucciones de mantenerse separados de los otros pueblos y de ahí nace un montón de problemas. Trajeron mujeres de otras naciones, se casaban con ellos. Miren a Salomón, que tenía 700 esposas, la gran mayoría eran de otras naciones, eran matrimonio político. Había casado con la hija del rey este y la hija del gobernador cuanto y la hija de este. Por eso tenía 700 mujeres. Y por eso cayó Salomón. Porque esas mujeres eran de otras naciones que tienen otros dioses y él había dicho, ya, ok, construimos los altares, construimos los templos y olvidamos de Jehová y cayó todo Israel. No había tomado en serio ni Salomón ni el pueblo las advertencias y habían adoptado la cultura, los ídolos y los dioses, totalmente prohibido por Dios. Siempre fue el error de Israel olvidarse de Dios, del Dios verdadero, mezclarse con los pueblos alrededor y alabar a sus ídolos y estatuas en lugar de obedecer al primer mandamiento. Pero vamos a ver hoy que aprendieron la lección con el cautiverio. Ok, como vimos recién, el regreso del exilio, 3 etapas. Primero, Sesbazar, 537. Después, el año 445, Esdras regresa con otro grupo y finalmente Nehemías con el tercer grupo en 445. No es necesario conocer la fecha, estar en esa línea de tiempo, pero está interesante notar la diferencia en tiempo. Entonces, vamos a comenzar con el cuento del primer regreso, Esdras 1:1. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Después vamos a ver lo que es que decretó, pero ese es el inicio. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Va?
Jeremías es uno de los últimos profetas que Dios envió al reino de Judá durante los años 625, 585 antes de Cristo. Y ahí hemos hablado la semana pasada que Jeremías presenció la caída. Él estaba presente en Jerusalén, vio todas las cosas terribles que hizo Nabucodonosor, vio la destrucción del templo y por eso lo llaman el profeta llorón, porque estaba emocionalmente destruido el pobre Jeremías. Para ponerlo en contexto, aquí tenemos Esdras en ese tiempo y Jeremías está aquí. Gran tiempo, gran diferencia entre los dos. Entonces, pero ¿cuáles son las palabras de Jeremías que se refiere aquí en Esdras? Están en Jeremías 25 y 29. Por eso así dice el Señor de los ejércitos: por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo, los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna ruina, afirma el Señor. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, las voces del novio y la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y ruina. Estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los babilonios, y los convertiré en ruina perpetua, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Esas son las palabras de Jeremías, profetizado casi unos 100 años antes. Y ahora Esdras está recordando esa profecía. Pero hay una cosa aquí interesante que voy a dejar aquí destacado. Esa es la profecía real. Me dejaré encontrar y los haré volver del cautiverio. Bueno, es otro ejemplo de profecía bíblica, clara, precisa, detallada, que se cumple a pie de la letra, muy diferente a la profecía de autores humanos. Se han visto libros de profecía, a Nostradamus, Edgar Cayce o Ellen G. White, o miles de profetas modernos que escriben libros o digan cosas y quizás un 15% se cumple. Bueno, en la Biblia se cumple el 100%. Pero este es interesante también porque es profecía de doble cumplimiento. Este fue cumplido, sí, en ese momento, el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, más o menos en el año 539, sí, cumplido totalmente, pero también se cumplió por segunda vez en nuestros tiempos. Después de casi 2000 años de no existir la nación de Israel, Dios lo formó de nuevo y él hizo exactamente eso. Volvió los judíos de todos los lugares a donde los haya dispersado. Aquí tiene fotos de cumplimiento de profecía. No sé si lo pueden ver aquí en pantalla. Eso es el día en que Israel llegó a existir de nuevo en mayo del año 1948. Dios formó la nación de nuevo y llamó de toda la tierra los que habían dispersado por todos lados. Entonces, ¿Dios hace cumplir su profecía? Sí.
totalmente. Y esto es un claro ejemplo de doble cumplimiento en los tiempos de Esdras y también en nuestros tiempos. Pero ¿quién es este Ciro, rey de Persia? Estamos hablando mucho de Ciro, que hace esto, el sí del otro. ¿Qué tiene que ver el rey de Persia con Israel cuando ellos estaban en Babilonia? Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue y atacó y los sacó y están en Babilonia. ¿Y qué ahora está el rey de Persia está diciendo que pueden regresar? Bueno, la explicación muy simple. Ciro era el conquistador de Babilonia. Era de Persia. En el año 539, Ciro atacó a Babilonia, ganó la batalla, terminó con el imperio babilonio y empieza el imperio de Persia. Y por eso el mismo lugar físico, antes se llamaba Babilonia, ahora se llama Persia, y Ciro es el primer rey de Persia. Entonces, era parte de la profecía que vimos recién. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los babilonios. Lo castigó, o mejor dicho, lo eliminó por completo. Los israelitas, para entenderlo, fueron llevados al exilio por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pero 70 años después, Persia invadió Babilonia bajo el rey Ciro, y ahora Ciro está a cargo y él está proclamando que el pueblo de Dios puede regresar a la tierra prometida. ¿Cómo es la proclamación? Vamos a verlo. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. Pausa. ¿Se acuerda que hemos visto que la Biblia está escrito en hebreo, arameo y griego? Esta es la parte que está en arameo. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Ese decreto está escrito en arameo, no en hebreo en la Biblia. ¿Por qué? Porque Ciro no es hebreo, es Babilonia, idioma arameo. Ahora, a primera vez, la palabra de Ciro parece un poco arrogante, ¿no? ¿Quién es él para declarar que Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén? ¿Qué tiene que ver eso? Ciro es de Persia, no es judeo. Entonces, ¿cómo él está usando el nombre de Jehová? No forma parte del pacto con Dios, no tiene derecho de hablar así, emitiendo proclamaciones en nombre de Jehová. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vamos a ver lo que otro profeta dijo cientos de años antes, referente al rey de otro país, haciendo proclamaciones en el nombre de Dios. Vamos a ver lo que dice el otro profeta. Isaías 44, del 24 al 28. Así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Yo hago retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necedad. Yo confirmo la palabra de mi siervo y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y que restauraré sus ruinas. Yo digo a las aguas profundas, séquense, y ordeno que se sequen sus corrientes. Yo digo de Ciro, él es mi pastor, él cumplirá todos mis deseos, dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se pongan los cimientos del templo. Yo digo de Ciro. Esta es una de las profecías más sorprendentes de toda la Biblia. Esto es mucho, mucho, mucho antes que siquiera nace Ciro.
Y Isaías dije, Señor dice, Ciro, tú vas a hacer esto, tú vas a restaurar mi nación, tú vas a reconstruir el templo, tú vas a poner los cimientos. O sea, esto es impresionante. Isaías es un profeta enviado por Dios a Judá aún antes que Jeremías. De nuevo, veamos la línea de tiempo, porque esto merece mayor investigación. Esto es muy raro. Aquí tenemos, y voy a cambiar la cámara para que los en transmisión puedan verlo también. Aquí tenemos Isaías. Aquí tenemos Jeremías y aquí tenemos Esdras. Isaías murió durante el reino del rey Manasés. Aquí. Seguramente no me lo van a ver, pero ese cuadro gris allá, café, es Manasés. Y durante ese tiempo ahí murió Isaías. Eso fue unos 100 años antes del inicio del exilio, que es acá. Ahí está, el inicio del exilio. Y unos 170 años antes de la llegada de Ciro a Babilonia. Y en ese momento Isaías está diciendo, Ciro, tú vas a hacer tal cosa. Sí, es wow. Isaías escribió esta profecía referente a Ciro con su nombre casi 200 años antes que Ciro lo cumpliera. Unos 170 años, casi 200 años. Y más encima, no solo eso, sino cuando escribe Isaías esto, Judá estaba bien, situación excelente. Jerusalén, ciudad activa, próspera, concurrida, mucha gente, lleno de personas, los pueblos alrededor, todo bien, todo negocio, todo por aquí, por allá, ni un problema. Nada estaba en ruinas, nada deshabitada, nada en necesidad de reconstrucción, pero Isaías había dicho, yo digo que Jerusalén será habitada. O sea, está profetizando, va a ser deshabitada y va a volver a ser habitada. Que los pueblos de Judá serán reconstruidos y que restauraré sus ruinas. Está hablando, entonces la gente que en los tiempos de ese dije, este loco, ¿qué está hablando? Y mira aquí, Jerusalén está bien, que va a reconstruir Jerusalén. 100 años antes de la destrucción de Judá, en un momento bueno, económicamente, políticamente, espiritualmente no. Es una profecía impresionante. Y más encima menciona el nombre exacto de un rey que no nacería hasta dentro de 140 años, por lo menos, el nacimiento de Ciro, pues pensando que tenía quizá 30 y tantos años cuando invade. Pero hay más, hay más aquí. ¿Quién despertó al que viene del oriente y lo llamó en justicia a su servicio? Pone a las naciones en sus manos, ante él los reyes se rinden. Con su espada los vuelve polvo, con su arco los dispersa como paja. Con paso firme los persigue por una senda que nunca antes pisó. ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, estoy con los primeros y estaré con los últimos. Del norte hice venir a uno y acudió a mi llamado. Desde el oriente invoca mi nombre. Como alfarero que amasa arcilla con los pies, aplasta gobernantes como si fueran barro. Eso es exactamente lo que hizo Ciro. Es una profecía de lo que iba a ser en mucho tiempo con Persia. Y también está hablando de su victoria en la zona, está aplastando todos los gobiernos y llegan, y imagínense, derrota de Babilonia, casi 2 siglos antes que sucediera. Pero quizás lo más impresionante es Isaías 45. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro.
Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Wow. Y si eso no fuera suficiente, hay otro más. Levantaré a Ciro en justicia, allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos, pero no por precio ni soborno. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Honestamente no sé qué decir. Eso es impresionante. Profecía, cada vez que lo veo, lo he enseñado muchas veces, pero cada vez que lo veo, me quedé impresionado por el poder del Señor y cómo Él usa a reinos, personas, y cómo Él puede nombrar a una persona 100 años antes. Ciro, yo te nombro. Ciro, tú no me conoces, pero yo te conozco. Ciro me va a hacer esto. Wow. Es profecía increíble, asombrosa, extraordinaria. No sé qué más palabras ponerle. Con lujo de detalles, con nombres, lugares y hechos muy explícitos, porque Dios es soberano, todopoderoso y puede hacer exactamente lo que Él tiene planificado. Y eso es lo que sucede aquí. Todo sucedió tal cual, exactamente, sin errores, profetizado por Isaías, cumplido por Ciro, años después. Entonces parece que Ciro sí tenía el derecho de emitir su proclamación, porque ya había sido proclamado por Dios 200 años antes. Y ahora todo está listo para el regreso de Israel a su tierra. Esa parte del desvío por la profecía de Isaías, de que hablando de Ciro, wow, no sé. Ok, Esdras capítulo 1 y 2 cuentan ese regreso. Ahora Ciro ha dicho que pueden regresar. Estamos hablando del año 538 y ese regreso es bajo un tipo que se llama Sesbazar. Y como suele suceder en la Biblia, parece que Sesbazar tiene otro nombre. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Bueno, primero porque en Esdras 1:8 dice, Ciro, el rey de Persia, los entregó a su tesorero Mitridates, el cual los contó y se lo pasó a Sesbazar, gobernador de Judá. Entonces sabemos que Sesbazar, su puesto es gobernador. Sin embargo, en Ageo 1:1 vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Entonces, o aquí estamos hablando de los mismos años, o hay dos gobernadores de Judá, no lo creo, o es una sola persona con dos nombres. Para confirmarlo, Esdras 5:15, entonces Sesbazar llegó a Jerusalén y echó los cimientos del templo de Dios. Pero en Zacarías 4:9, Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa y él mismo terminado de construirlo. O sea, aquí queda claro que este gobernador doble realmente es una sola persona. También está a cargo de poner los cimientos del templo. Es la misma persona. Tiene dos nombres. Algunos dicen que los dos nombres, uno es de Babilonio, otro es hebreo, pero ninguno de los dos es hebreo. Entonces, parece que ya tenían dos nombres en los tiempos de Babilonia. Pero probablemente es la misma persona. Vuelvo a poner la cámara hacia acá. Ok, por el decreto de Ciro, el exilio ha terminado bajo el liderazgo de este Zorobabel/Sesbazar. La nación puede regresar y ese es el camino que toman, comenzando aquí en Babilonia,
tomando por el río, después cruzando aquí y aquí abajo. Y uno dice, ¿y por qué no fueron ahí derecho? Por una cosa que se llama desierto. Hay desierto y montaña y no hay la forma para cruzar. Pero sí, siguiendo el río, por aquí pueden cruzar y ahí bajan nuevamente a Jerusalén. Ese viaje, 5 meses. No había camiones, ni trenes, ni aviones, todo a patas. 5 meses, 42,000 personas. Capítulo 2, el primer grupo regresa a Jerusalén. El capítulo 3 tenemos el propósito central de este libro, la reconstrucción del templo. Eso es lo que vienen a hacer es esto. El templo nuevo es más pequeño, menos impresionante que el templo de Salomón. Esdras 3. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de Asaf con sus címbalos, para alabar al Señor según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza. Él es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. ¿Por qué gritos y llantos? Porque vieron que el templo es diferente. Es el templo de Zorobabel comparado con el templo de Salomón. Esos son rendiciones artísticas, obviamente no son fotos, pero están basados en lo que dice la Biblia. O sea, sí, hay templo de nuevo, pero no es como el templo de Salomón. Entonces, muchos, los viejos, los más antiguos, están llorando. Miren el templo, eso no es templo. Y los demás diciendo, hay templo! Y algunos alabando y otros gritando y tristeza mezclado con gozo, una cosa rara. Pero por lo menos hay templo, eso es lo más importante. Pero ¿cómo es posible? En versículo 12 dice que habían muchos que habían conocido el primer templo. Han pasado 70 años. O sea, o todos tienen 90, 100, 110 años, o quizás no estamos entendiendo bien. Es verdad, no estamos entendiendo bien porque no han pasado 70 años desde la destrucción del templo. Veamos de nuevo. El exilio comenzó en 605 con la primera deportación, con Daniel. Pero el templo no fue destruido hasta la tercera deportación en 586. Esta reconstrucción de estas ocurre en el año 538. Han pasado 48 años. Por lo tanto, es muy factible que haya un montón de personas ya viejos que se acuerden del templo como estaban antes. Gente que tiene 60, 70, quizás 80, quizás 90 y 100 también. Pero dice muchas personas. Totalmente factible. No hay que confundirse con las fechas. Por eso es importante tomar en cuenta las fechas. Ahora, la reconstrucción del templo continúa y después de algunas dificultades con naciones vecinas, que no vamos a entrar en eso, la nación alrededor dice, no, no pueden construir eso y mandan cartas a Ciro y cartas y de vuelta. Bueno, termina así en capítulo 6, 15 al 16. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar, en el año sexto del reinado de Darío. Entonces los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio, llenos de júbilo, dedicaron el templo de Dios. Finalmente lo terminaron. Ahora, curiosamente, todo esto ha pasado y no hay Esdras. Todo hemos visto al momento, no hay mención de Esdras. Él se pone en el escenario en capítulo 7, recién. ¿Quién es Esdras? El libro tiene su nombre, pero ¿quién es?
Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, había dado a Moisés. El rey le concedió todo lo que pidió porque el Señor su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a los israelitas. Por eso sabemos quién es Esdras, pero hay un punto aquí que yo quiero destacar mucho. Esdras se había dedicado tres cosas por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y enseñar sus estatutos y ordenanzas a los israelitas. Eso es lo que había hecho toda su vida. Es sacerdote también y buen líder, excelente líder, pero ese es su fama realmente es eso. Qué buen ejemplo para nosotros. Tres cosas fundamentales que cada creyente debe hacer. Estudiar la Biblia, ponerla en práctica en su propia vida y enseñar la Biblia a otros. Si uno solamente lee, estudia, entiende y no hace nada con eso, está perdiendo una gran bendición. Porque solamente al enseñar, uno realmente empieza a entender. Eso descubrí yo por mi cuenta. Personalmente puedo decir, primer hermano, uno aprende mucho más enseñando la Biblia que estudiando la Biblia. Entonces, por favor, comienza a enseñar la Biblia. La parte que conoce, enseña. Y la parte que no conoce, estudia y después enseña. Con la llegada de Esdras, ahora tiene un sacerdote. Esdras es sacerdote, tiene un líder espiritual de gran fe, gran conocimiento de la palabra de Dios y gran temor de Dios. Eso vamos a entender después. Este es un varón de Dios, pero verdadero varón de Dios. Además, junto con él llegan varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros, servidores de templo. O sea, todo está listo. Ya pueden empezar a poner en acción lo que está mandado por la ley de Dios, todas las actividades sagradas del templo, los sacrificios, todo eso. El resto de este capítulo es la carta del rey de Persia, autorizando a Esdras a regresar del exilio, pero no había una carta así ya, pero es otro rey. Estamos hablando anteriormente de Sesbazar, Zorobabel, ahora estamos hablando de Esdras, que viene 80 años después. Ahora el rey se llama Artajerjes. Se trata del 7º año de su reinado y eso corresponde al año nuestro, 4507 a.C. Han pasado 80 años desde Zorobabel y Sesbazar y la celebración de poner los cimientos. 80 años. Ahora viene Esdras con el segundo grupo del exilio que están regresando. A partir del capítulo 8 tenemos un cambio en la narración a la primera persona. Antes está hablando de ellos hicieron tal cosa y él hizo y llegaron y ahora es yo, nosotros hicimos. Ahora es primera persona. Se trata de la palabra directa de Esdras. El resto del capítulo es la historia del viaje en sí, segunda vez que hay un viaje, terminando con la llegada de Jerusalén y un holocausto de gracias a Dios. Pero al llegar a Jerusalén, Esdras descubre algo. En esos 80 años, algo pasó. Después de todo esto, se me acercaron los líderes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos.
De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así el linaje santo con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los líderes y los oficiales. Ay, ay, ay. El mismo problema de siempre. Después de todos los castigos de Dios, terminando con el exilio, el castigo mayor, parece que algunos no lograron entender el mensaje. Pero Esdras reacciona de la forma correcta. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Esa es la forma de reaccionar. El sacerdote es hombre de Dios y él está destruido, chocado. ¿Por qué reacciona así? Porque Esdras sabe quién es Dios. Diferente al pueblo de hoy, de Israel, y muy diferente a muchas personas hoy, Esdras entiende muy bien el carácter de Dios. ¿Quién es Dios realmente? Y él está profundamente consternado, está entristecido por esta noticia que el pueblo ha rechazado la ley de Dios. Él está, no sé, no sé qué emoción se puede poner aquí este hombre. Lo que está haciendo es una señal de luto, es una muestra de dolor casi físico, el luto y de rendición completo ante Dios. Eso es lo que está haciendo acá. Su reacción proviene del corazón de alguien que realmente teme a Dios y alguien que sabe quién es Dios. Está conmocionado y no puede creer lo que está escuchando. No lo puede creer. No logra entender cómo alguien podría despreciar tanto al Creador del universo, Dios Todopoderoso, Santo, Infinito, Soberano, Recto y Justo. Él no lo puede entender. ¿Cómo que ustedes hicieron eso? Y lo único que Esdras hace es postrado, rasguñando todo y ceniza en polvo en la cabeza. Porque Esdras es un hombre de Dios, de verdad. Conoce muy bien la palabra de Dios. Vimos recién que se ha dedicado a estudiar la palabra de Dios. Lo ha vivido, dijo que lo puso en práctica y lo enseñó. Y es un hombre que teme a Dios, porque conoce a Dios, conoce su palabra y conoce a Dios. Y ahora está golpeado por esta gran falta de respeto, incluso gran insulto. Esto es lo que es un insulto a la ley de Dios y a Dios mismo. Y esto es lo interesante aquí. No es la única persona en Israel que se siente así. Entonces, por causa de la infidelidad cometida por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que estaban temerosos ante la palabra de Dios. Y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Hay otros. Hay varios que vieron, este hombre, yo siento lo mismo que él. También estoy destruido porque lo que ha hecho a mi pueblo. Y esto comienza a orar. En todo el capítulo 9 hay una oración hermosa, una confesión del pecado, no de su pecado, sino el pecado de la nación. Y en capítulo 10, versículo 1. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión, llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. O sea, hay muchas personas en Israel que entienden. Vieron Esdras y dieron cuenta de lo que había pasado. En los próximos versículos, Esdras tomó medidas serias para solucionar el problema, convoca a toda la nación. Y 3 días después, todos llegan a una asamblea solemne de todo Israel.
Entonces el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo: Ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora pues, confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea contestó en voz alta: Está bien, haremos todo lo que nos has dicho. Ahora, la decisión del pueblo es unánime, está claro. Todos los pecadores deben separarse de sus mujeres extranjeras, confesar su pecado y volver a Dios. El libro de Esdras termina con un listado, que es el tipo que le gusta los listados, pero este es un listado no tan bueno, listado de los hombres que habían pecado. Imagínense tener su nombre registrado en la Biblia como pecador, causa casi de la destrucción. Ahora, interesante aquí es que en general son solamente gente común. Había un par de sacerdotes, un par de cantores, sí, pero generalmente es gente del pueblo, que también nos aliente, porque antes todo este ciclo de pecados fue liderado por los sacerdotes, por los reyes, pero aquí no tanto. Distinto a las veces anteriores, ahora apenas se da cuenta del pecado, toda la nación reacciona, tomando pasos concretos para arreglar el problema y regresar a Dios arrepentidos y humillados, como corresponde. Eso es lo que deberían haber hecho y nunca caer en eso inicialmente. Ahora, todo esto es una gran lección para nosotros. Estamos viviendo 2500 años después de los eventos. Y probablemente mucha gente hoy, incluyendo muchos creyentes, incluso quizás pastores y ministros, no entenderán la reacción de Esdras. Esdras, bueno, Esdras en inglés, Esdras en español, ni la decisión del pueblo. Muy creo que muchos van a decir, pero ¿cómo? Dios es misericordioso, Dios es amor, lo puede perdonar y sigue nomás, sigue viviendo en el pecado, no hay problema, dale nomás, sigue adelante. Yo creo que muchos hoy en día podrían tomar esa posición, no entender por qué tenían que hacer algo tan drástico como separarse, porque realmente no entienden quién es Dios. Ahí está el problema básico. No lo toman en serio, no lo conocen como realmente es. Ese es el problema que hay hoy en día. Al igual que en esos tiempos, el mismo problema hoy. Si lo hicieran, estarían reaccionando de la misma manera que lo hizo Esdras, tengo que cambiarlo aquí, y el pueblo, arrepentiéndose de sus pecados de rodillas, postrándose ante el reino del universo y volviendo a él de todo corazón. Y el hecho de que hoy en día no lo hace es un comentario muy triste sobre la situación moral de hoy en día. Quizás la mayor tragedia en las iglesias de hoy es que muy rara vez vemos algo así. Si es que alguna vez gente realmente arrepentido de rodillas en la iglesia, rogando al Señor, perdóname, hice mal. Voy a hacer todo lo posible para arreglar esto. Porque la gente no conoce a Dios y no le temen como lo hizo Esdras. Ojalá yo podría hacer algo para despertar eso en las personas hoy en día, la necesidad de arrepentirse, de ponerse de rodillas, de llegar a Dios como lo hizo Esdras, casi rasgando su vestidura y poniéndose horas y horas y llorando y orando y ayunando frente al Señor. Pero solamente una persona que conoce al Señor lo va a hacer. Y ese es el problema que tenemos en las iglesias. No conocemos de verdad al Señor. Ahora, la disciplina del cautiverio está dando su fruto para Israel. Hemos visto que tiempos atrás viene un profeta y dice, están en pecado. Todos dicen, nada que ver. Ahora dicen, sí, están en pecado. Lo vamos a arreglar. Y lo arreglan. O sea, el cautiverio, la disciplina tenía resultados. Por fin la nación está reconociendo a Dios,
tratando de mantenerse pura y fiel a la ley. Y por fin la nación está de regreso en su tierra con sacerdotes, con profetas y con el templo. Pero aún así, falta una cosa importante. Ah, Falta Nehemías, eso es lo que falta. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana.